Recibo un cordial saludo, abogada Karina Cárdenas. El tema de este video es sobre la citación y los lineamientos generales del COGEP. Artículo 53 del COGEP. Citación. La citación es el acto por el cual se hace conocer a la o el demandado el contenido de la demanda o la de la petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas sobre ellas. Si una parte manifestada que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o en acto, el cual queda en constancia en el proceso. Si la o el actor han proporcionado la dirección de correo electrónico de la o el demandado, la o el juzgador ordenará también que se haga conocer a la o el demandado por correo electrónico el extracto de la demanda y del auto inicial o de la cual se dejará constancia en el sistema. Toda citación debe ser publicada en la página web del Consejo de la Judicatura a través de los medios electrónicos y tecnológicos que los disponga esta función. En la citación tenemos la citación personal, que esta es que se cumplirá con la entrega a la persona o al demandado en el caso de personas jurídicas u otras que no puedan representarse por sí mismas o su representante legal en cualquier lugar, día y hora. El contenido de la demanda de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas en ellas y de cualquier otra información que al juicio de la o el juzgador sean necesarios para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. También tenemos citación por boleta. Esta nos indica que si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se puede citar de 3 boletas que se entreguen en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a la persona o alguien a que se las pueda entregar, se fijará en la puerta del lugar de la habitación. La citación por boletas o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles. También tenemos la citación a través de los medios de comunicación. A la persona o personas cuya individualidad, domicilio o residencia sean imposibles de determinar, se la citará mediante 1. La publicación que se realice en 3 fechas distintas en un periódico que amplíe la circulación del lugar. 2. En mensajes a través de fechas distintas, por lo menos 3 veces al día, en una radio o de su localidad, en un horario de 6 a 22 horas, y que contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente. También tenemos la declaración, que es imposible de determinar la individualidad, el domicilio o residencia de la o el demandado, que se ha efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicar a quien se pueda citar. En esto también podemos decir que la citación, el artículo 54 nos dice que la citación a los ecuatorianos en el exterior se la puede hacer a través del domicilio que se conoce y se realizará mediante el exhorto a las autoridades consulares. En el artículo 58 también tenemos que la citación a los herederos. Esta es conocida porque se citará personalmente o por boleta a los herederos desconocidos, cuya residencia sea imposible de determinar. Se citará a través de uno de los medios de comunicación ya mencionados antes. También tenemos en el artículo 59 la citación a comunidades indígenas, afroecuatorianos, montubias y campesinas, que estos son los pueblos de nacionalidades ecuatorianas. También se sabe que para esto se realizará con la entrega de una copia de la demanda de la petición de una diligencia preparatoria, de las providencias recaídas en ella y de la respectiva resolución a 3 miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus líderes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. En el artículo 60 tenemos la citación a organismos o instituciones estatales. Las citaciones a las instituciones del Estado y sus funcionarios por asuntos propios de su empleo se realizan en la dependencia local más próxima al lugar del proceso. También tenemos la citación a los agentes diplomáticos. Esta es que en los asuntos contenciosos que corresponden conocer a la Corte Nacional de Justicia será a través del Ministerio o la institución encargada de las relaciones exteriores mediante un oficio
Para constancia de que se les haya practicado la citación, se agregará a los autos la nota en la que el ministerio o la institución que comunique haber remitido el oficio con la fecha de recepción del mismo. También tenemos el lugar de la citación. La o el citador estará impedido de realizar el acto de la citación únicamente cuando los datos entregados por la o el actor hagan imposible de determinar el lugar de su citación. La existencia de defectos permanentes formales fácilmente subsana o que no afecten la determinación del lugar para realizar el acto no serán obstáculo para la citación. Si la o el citador no cumple esta disposición, serán sancionados conforme con la ley. Y por último tenemos la constancia de la citación y la responsabilidad del citador. El proceso se extenderá al acta de la citación con la expresión del nombre completo de la o el citado, la forma en la que se haya practicado y la fecha y hora y el lugar de la misma. La o el citador tendrán responsabilidades administrativa, civil y penal por el incumplimiento de sus obligaciones, incluida la certificación de la identidad de las personas citadas y de la determinación del lugar de la citación. Se deja a salvo a responsabilidad del Estado por falta o deficiencia en este servicio. También tenemos cuáles son los efectos de la citación. Tenemos 4 puntos. Nos dice que requiere el o el citador comparecer ante el juzgador para deducir excepciones. 2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e impedir que se haga suyos los frutos de la cosa que se quiera demandar. 3. Constituir la o el deudor en mora según lo previsto en la ley e interrumpir la prescripción. Esta ha sido una breve explicación sobre las citaciones que se encuentran establecidas en el COGEP. A continuación empezaremos con unas entrevistas a estudiantes de la Universidad de Indoamérica. Avisas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandro y quisiera realizarte algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es tu nombre y si estudias aquí en la universidad? Claro, mi nombre es Marco Muñoz y sí estudio en la Universidad de Indoamérica, estoy en tercer semestre. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿conoces algunos de los tipos de citaciones que se encuentran establecidos en el COGEP? Claro, ya debido a los modelos formativos que hemos ido abarcando en todo el semestre, podría mencionar 4 tipos de citaciones que se nos ha enseñado hasta el momento, en las cuales tendríamos primero lo que es la citación en persona, en la cual la boleta se hace una entrega única a la persona demandada. Luego tendríamos a la citación por boletas, en la cual se entregan 3 boletas, pero en el domicilio de la persona. Esto ocurre cuando no se le encuentra a la persona y se les deja en la puerta de su casa, por ejemplo. Después, como tercero, tenemos una que es la prensa pública o por medios de comunicación. Usualmente se los hace por periódicos, por radio o incluso llega a ser en algunos casos por televisión. Y por último, el cuarto tipo de citación, que para mí es el más extraño, es el exhorto o más raro que llega a ocurrir, porque esto ocurre cuando es en otro país. Una persona de aquí, de Ecuador, desea demandar a una persona, por ejemplo, que se encuentra en Estados Unidos. Entonces aquí es donde se realiza toda la citación y en la citación va incluida la demanda, se la entrega en la embajada ecuatoriana de ese país. Entonces ahí es donde ocurre recién la citación. Entonces es un caso complejo pero para mí es muy interesante. Ok, muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandro y quisiera realizarte algunas preguntas. Primero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcelo Castro, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿conoces los tipos de citación que se encuentran establecidos en el COGEP? Sí, me sé un poco de eso. Creo que los tipos de citación que se encuentran establecidos en el COGEP son por persona, por boleta, por exhorto y por la prensa. Muchas gracias por tu respuesta.